pero la idea es que ustedes vayan haciendo actividades prácticas. Muchos me escribieron al correo preguntando dudas sobre los ejercicios, yo les contesté casi todos. Hubieron como 2 bachilleres que me escribieron hoy casi a mediodía y de verdad no tuve tiempo de revisarlos, pero los que me escribieron en días pasados con dudas o con los ejercicios resueltos, sí traté de contestarle. Pero ya los que me contestaron, me escribieron hoy ya para hora de almuerzo, sí es verdad que no tuve chance. ¿Ok? Bueno, hoy vamos a revisar uno de los temas álgidos de farmacología cuanto a conocimientos previos, ¿no?, que deberíamos tener de por lo novedoso de biofisiopatología. Cuando traemos esas deficiencias, se nos hace un poco más difícil comprender algunas cosas. Pero bueno, siempre tenemos la posibilidad de repasar, no es que vamos a revisar la neuroanatomía completa nuevamente, pero sí hay cosas puntuales que deben revisar porque son importantes a la hora de entender la unidad, no para estudiársela de manera memorística y que dentro de un mes ya no nada, sino para estudiarla y entenderla. Porque la farmacología y el funcionamiento del sistema nervioso autónomo lo debe saber bien todo médico porque es básico dentro de nuestro conocimiento. Entonces hoy vamos a revisar lo que es el sistema nervioso autónomo, hablar un poco de en qué condiciones funciona él adecuadamente. Vamos a hacer una introducción a lo que es la farmacología del sistema nervioso, principalmente de la parte fisiológica de este sistema. Y en la medida que vamos avanzando, vamos a usar los receptores que juegan un papel importante en este sistema, lo que es la neurotransmisión, y ya para la semana próxima probablemente sí vamos a entrar ya a revisar los principales fármacos que pueden modular tanto el sistema simpático como el sistema parasimpático. Eh, el sistema nervioso autónomo, nosotros, desde el punto de vista académico, desde el punto de vista de aprendizaje, lo dividimos de nervioso parasimpático, también se llama colinérgico. Vamos a sus generalidades, vamos a ver unas drogas que tienen efectos similares a las drogas colinérgicas y las drogas que tienen un efecto antagónico a las drogas colinérgicas o parasimpáticas. Y de igual manera vamos a revisar las drogas que ejercen un efecto adrenérgico y las que tienen un efecto antiadrenérgico. Entonces, eso es lo que vamos a estar nosotros revisando. El sistema nervioso autónomo, eh, recordamos que el sistema nervioso se divide en el sistema nervioso. Acuérdense que el sistema nervioso central es el encéfalo, la médula, y que el sistema nervioso periférico son la cantidad de raíces nerviosas que contan desde la periferia y desde el sistema nervioso bidireccionalmente, pues con todo lo que es nuestro entorno y es lo que nos permite reaccionar y actuar de una manera particular. El sistema nervioso periférico, tenemos la parte somática, que es la parte motora, que nos permite los movimientos voluntarios, etcétera, y el sistema nervioso autónomo, que es lo que compete a esta unidad. Recuerden que el sistema nervioso autónomo lo dividimos entonces en simpático y parasimpático para hacer la división atómica y funcional, pero como vamos a ir viendo más adelante, vamos a ver que estos sistemas están muy conectados y tienen una perfecta sincronía y una perfecta sinergia en muchísimos casos que existe un funcionamiento de muchísimas vísceras de manera equilibrada. Entonces, cuando nosotros hablamos del sistema nervioso, estamos hablando de esa parte del sistema que se encarga de mediar todos los vegetativos o también llamados involuntarios, que son aquellos que escapan del control por la voluntad, ¿ok? Entonces, perdón, cuando nosotros hablamos de acciones de nuestro organismo que son involuntarios o que son vegetativos,
¿A cuáles funciones nos estamos refiriendo? Vamos a enumerarlas para que tengamos ya una idea de qué actividades vamos a estar refiriéndonos. ¿Cuáles son esas actividades involuntarias o vegetativas? La actividad cardíaca, La función cardíaca, exacto. ¿Qué más? La respiración, La La actividad peristáltica del respiración, intestino, los movimientos peristálticos y todos los procesos digestivos asociados. ¿Qué más? La temperatura, La temperatura. ¿Qué más? la sudoración, Otras secreciones glandulares. Nosotros no podemos decidir voy a sudar o no voy a sudar. Esas son cosas. ¿Qué otras acciones? Todavía faltan unas cuantas. el escuchar, ¿Cómo? el oír, el escuchar, Bueno, ya eso es un sentido, y eso ya es uno de los órganos de los sentidos, ¿no? Pero bueno, ya eso es otra cosa, no es exactamente de lo que estamos hablando. Estamos hablando de funciones vegetativas o voluntarias. la contracción o dilatación de la pupila, Los cambios pupilares de acuerdo a distintos estímulos, de acuerdo al estímulo luminoso, todos esos cambios pupilares, el lagrimeo, todo eso depende de acciones autonómicas. ¿Qué otras funciones? Cuando hacemos ejercicio, ¿qué pasa con la circulación? ¿Qué pasa con los bronquios? La broncoconstricción o broncodilatación. broncoconstricción, Cosa, ¿ok? Broncoconstricción, broncodilatación. La circulación hacia los órganos periféricos, hacia la piel, hacia los vasos musculoesqueléticos y una gran cantidad de... Vasodilatación. ¿Ah? ¿Qué dijo Natalia? Ah, Natalie. La vasodilatación y la vasoconstricción también. Ok, todos los cambios a nivel vascular. Las funciones sexuales, lo que es la erección, la eyaculación, algunos cambios metabólicos a nivel del tejido hepático, lo que es el metabolismo o movilización de glucógeno, movilización del tejido adiposo, lo que es la lipólisis. Todas esas acciones son acciones involuntarias que no dependen de nuestra capacidad de decidir, yo voy a regular esto. Obviamente, nosotros tenemos la capacidad de modular en cierta medida a través de ciertos ejercicios algunas acciones. Por ejemplo, yo puedo, si tengo una capacitación avanzada en meditación, yo puedo tener la capacidad de disminuir mi frecuencia cardíaca a través de meditación. Me refiero a cosas que puedan modificar el sistema nervioso autónomo sin fármacos, sin modificaciones farmacológicas. Yo pudiera a través de meditación entrar en un estado y favorecer la actividad parasimpática y disminuir frecuencia cardíaca, pero yo no puedo anular de manera voluntaria mi actividad cardíaca. Yo puedo en cierta medida modificar mi patrón respiratorio y en algún momento yo puedo decidir inspirar y expirar de manera más profunda, pero mi ritmo basal yo no lo puedo regular. Y así una gran cantidad de funciones. Entonces, esas funciones, esa modulación de actividades, nosotros la podemos modificar, bien sea porque alguna de ellas está en disfunción o porque hayan enfermedades y yo necesito controlarla, bien sea aumentando una actividad de un sistema o bien sea bloqueando la actividad de ese sistema. Eso es lo que vamos a ver el sistema nervioso, la unidad 2. Si hay dudas, si hay algo que no queda claro, pues me interrumpen para aclararlo para continuar. Entonces, el sistema nervioso es uno de los temas que modula ciertas funciones voluntarias y lo va a hacer a través de mediadores químicos, que son compuestos que son sintetizados, almacenados y liberados en un nervio autónomo que puede ser simpático o parasimpático, y que son los que van a permitir perpetuar el impulso nervioso de una neurona autónoma a otra.
El neurotransmisor va a ser esa sustancia que es producida por esa célula y que va a modificar la función que ya existe de manera breve o de manera un poco más permanente en el tiempo a través de la ocupación de un receptor, modificando canales, modificando proteínas intracelulares, activando cascadas intracelulares, lo cual va a hacer que esto tenga una repercusión metabólica, muscular, etc. Entonces, dentro de la teoría que es la neurotransmisión, sabemos que, repasando brevemente, esto no es materia de farmacología, pero sí para recordar que tenemos una neurona con sus terminales axónicas, que son las que están en la parte distal, lo que pareciera las raíces del árbol. Y esto, que puede ser del tipo inhibitorio o del tipo excitatorio. ¿De qué emitir un impulso excitatorio? ¿Qué es lo que determina esta? ¿Se acuerdan? ¿Qué determina que un actor, El tipo de neurotransmisor. el tipo de receptor, Dependiendo de eso. ok, ¿alguien se acuerda de los iones que están relacionados más con Cloro. El cloro. ¿y cuál más? Potasio, acuérdense del potasio, cloro y potasio. ¿Y cuáles son? Sodio. El sodio. El sodio, ¿ok? Tanto Calcio. lisa como el Cal- calcio. En esta diapositiva tenemos dos, dos terminales, ¿verdad? Una terminal nerviosa y en la terminal nerviosa, es decir, tenemos una neurona, vamos a suponer que esa neurona es simpática o adrenérgica. Cuando ocurre un potencial de acción lo suficientemente importante en ese nervio autónomo simpático, ahí presa a esa terminal nerviosa, permite que se activen una serie de proteínas que contienen los distintos neurotransmisores, que ya sabemos que son las pulsos, y estas vesículas, generalmente distal de esa terminal nerviosa, se fusiona con la membrana sináptica o la membrana de la terminal presináptica y se libera el neurotransmisor. Ese neurotransmisor, cuando está libre en la hendidura, va a poder unirse con el receptor y va a ejercer un efecto. Ese efecto puede ser inhibidor, como acabamos de comentar. ¿Y de qué va a depender? Del neurotransmisor que esté estimulándose, yendo poco a poco. O sea, acá lo vemos quizás temático más grande. Tenemos en la parte superior la terminal presináptica que tiene unas vesículas. Esas vesículas tienen los neurotransmisores. Porque esta neurona tiene capacidad de sintetizar y de guardar el neurotransmisor en la vesícula. Cuando entra el calcio, que se activan las proteínas contráctiles de las vesículas, ellas se movilizan hacia la parte más distal, se fusiona la membrana de la vesícula con la membrana de la neurona presináptica y se libera el neurotransmisor. Ese neurotransmisor se va a unir a los receptores que están ubicados a nivel postsináptico
y van a desencadenar una respuesta. ¿Cuál es esa respuesta? Depende del tejido en el que estemos, depende del neurotransmisor. Esa respuesta puede ser contracción del músculo cardíaco, aumento de frecuencia cardíaca, aumento del lagrimeo, contracción del músculo bronquial, contracción de los músculos ciliares, de los músculos esfínter pupilar, contracción de los vasos sanguíneos, secreciones por sudor, por las lágrimas, por las glándulas salivales, en fin, o sea, todas esas son las acciones que se van a estar modulando cuando nosotros activamos una neurona simpática o parasimpática, y esto pues va a desencadenar una respuesta específica. Dependiendo de esa respuesta vamos a tener entonces los potenciales postsinápticos de tipo excitatorio, los potenciales postsinápticos de tipo inhibitorio, que ya los comentamos, y los MEP o los potenciales en placa o los potenciales en miniatura, que ya vamos a ver. ¿De qué se trata? Por ejemplo, cuando los potenciales postsinápticos estimulan un receptor que favorece la entrada del ion sodio, ese ion sodio va a tener una despolarización y va a generar un potencial postsináptico excitatorio. Cuando yo hablo de un potencial postsináptico excitatorio, estoy hablando de una estimulación celular que puede ser reacción del músculo liso, dentro de secreciones glandulares. Y eso contraemos la hiperpolarización, que más tiene un efecto inhibitorio. Tenemos el aumento de la permeabilidad del ion cloro o del potasio. ¿Cuál es la respuesta inhibitoria que voy a tener? De frecuencia cardíaca, en vez de contraerse el músculo se relaja, en vez de haber dilatado, y tenemos también los potenciales en miniatura, que son potenciales que se van a suceder más que todo relacionados con no tanto con la parte del sistema nervioso autónomo, sino más bien la parte somática, que son pequeñas liberaciones de neurotransmisor que van a mantener un estado llamado tono muscular, y es la que nos permite que exista una función basal del músculo. Cuando hablemos de tono muscular, ¿a qué nos referimos? Desde el punto de vista semiológico, ¿qué es el tono muscular? Los que ya vieron semiología. ¿No tienen ni idea qué es el tono muscular? No es la capacidad de Contracción de los músculos. ¿Ok? Con músculo. Ajá. ¿No es en relación, doctora? ¿O solamente contracción? Es más así, o sea, es un punto intermedio. ¿Quién tiene alguien te iba a decir otra opinión? Yo tengo entendido que es la tensión muscular. Ajá, es un estado de semicontracción muscular. Porque yo estoy sentada, ¿verdad? Vamos a suponer, yo estoy sentada, a lo mejor algunos de ustedes estarán acostados, sentados, etc. La resistencia o la tensión muscular. Entonces, yo estoy sentada y yo trato de estar relajada, o si están acostados, tratan de estar relajados. El músculo no está relajado por completo. Por ejemplo, yo no estoy moviendo mis brazos ahorita, no los quiero mover. Pero el músculo tiene en mi condición. Ahora, si yo movilizarlo, lo subo, y ahí sí requiere de paquetes musculares para que yo pueda elevar la parte esquelética. ¿Ok? Este sí es un movimiento. Aquí, si hay una mayor desgada, yo no estoy erguida, sentada, derecha, gracias a que mis músculos dorsales y mis músculos del estado de semicontracción, eso significa tono muscular, que es un estado de semicontracción.
Cuando yo quiero hacer un movimiento voluntario como levantarme o subir los brazos, entonces allí sí se necesita que se libere una mayor cantidad de neurotransmisor para que ejerza una mayor atrapamiento de grupos musculares que se contraigan y hagan la acción voluntaria. O sea, ese estado de semicontracción, que es el tono muscular, es gracias a los potenciales en miniatura o potencial de placa motora. Eso significa que hay una liberación muy pequeñita de un neurotransmisor que ocupa una cantidad basal de receptores que permite un estado de semicontracción. Si yo quiero subir el brazo, entonces hay mayor liberación de neurotransmisor, hay mayor ocupación de receptores en cuanto a números se refiere y genera la capacidad de realizar el movimiento. Ese potencial de placa miniatura es como que yo abriera un grifo, pero solamente cae una gotita. Esa gotita es suficiente para ocupar una X basal de recepciones allí, pero si yo me quiero levantar un poco más para que salga más neurotransmisor, para que ocupe más receptores y mayor paquete muscular y pueda aumentar. Entonces, este potencial en placa miniatura es muy importante. Esto deriva de la acetilcolina, que forma parte también del neurotransmisor autonómico parasimpático, y vamos a estar viendo algo de la contracción muscular cuando veamos bloqueadores neuromusculares, pero es importante saber eso, ¿no? ¿Qué es el estado de semicontracción? Cuando nosotros hacemos ejercicio para mejorar el tono muscular, es para mejorar el estado de semicontracción del músculo cuando está en reposo, ¿ok? Eso es los potenciales en miniatura y son responsables de ese estado de semicontracción o del tono muscular. Okay. Ok, en el sistema nervioso, ustedes se acuerdan que cuando nosotros, bueno, cuando ustedes revisaron anatomía 1 y neuroanatomía, acuérdense que siempre del sistema nervioso parte o sale, mejor dicho, un nervio que se dirige a un órgano específico, por ejemplo, a un músculo esquelético, y que ejerce una función a través de estas conexiones. En el sistema nervioso autónomo tenemos una particularidad que los nervios que salen del sistema nervioso de la parte central autonómica van a tener como una especie de una estación de relevo que es llamado el ganglio. Ese es el ganglio en el cual la neurona preganglionar tiene una sinapsis. Y de ese ganglio va a haber una conexión con otra neurona, que es la neurona postganglionar, que es la que va a llegar al órgano efector. Cuando yo hablo de órganos efectores, estamos hablando ya de las vísceras, estamos hablando de la glándula lagrimal, estamos hablando del músculo, estamos hablando de la pared lisa gastrointestinal, etc. Entonces, si yo pongo, por ejemplo, cuál es la conexión o cuál es la eferencia del sistema nervioso en relación con las glándulas lagrimales. Bueno, hay una neurona preganglionar que está en el sistema nervioso, que llega a un ganglio que se ubica arriba en la parte cerebral también, y de ese ganglio va a salir un nervio que es el que va a llegar a la glándula lagrimal. Entonces, toda esa conexión con una estación de relevo que es el ganglio es una característica típica del sistema nervioso autónomo, en la cual hay un ganglio que sirve de una estación, como una estación de relevo, que también tiene neurotransmisores específicos que son diferentes para cada uno de los sistemas y los vamos a ir estudiando. El sistema nervioso autónomo lo dividimos en dos grandes grupos, que son el sistema nervioso autónomo simpático y el parasimpático. En algunas literaturas ustedes van a ver una tercera subdivisión, que es la tendencia que se tiene en relación al sistema nervioso que
inerva todas las funciones gastrointestinales y que está representado por los plexos de Meissner y Auerbach. El plexo mientérico que llamamos. Entonces, algunos consideran que tiene características autonómicas y se estudia como un sistema aparte. Bueno, en este caso nosotros vamos a ver simplemente el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático sin hablar de un tercer sistema, aun cuando en algunas literaturas más actualizadas lo vayan a ver de esa manera. Entonces nosotros vamos a ver que hay dos sistemas, el sistema nervioso simpático, que también se llama sistema adrenérgico, y el sistema nervioso parasimpático, que también se llama colinérgico, en honor a los nombres de los neurotransmisores de cada uno de los sistemas. La noradrenalina va a ser el neurotransmisor principal del sistema nervioso simpático, de la mayoría de las fibras postganglionares. Y también vamos a tener la adrenalina, que es una hormona que se sintetiza y se libera desde la médula suprarrenal ante acciones particulares, ante eventos particulares. En tanto que el sistema basal del sistema nervioso simpático, acá tenemos una representación. El que tenga deficiencias, el que no quito, neuroanatomía, función anatómica del sistema nervioso simpático, de las partes dorsales, y de allí los que están ubicados como estaciones de relevo, y de allí van a ganglionares hacia los distintos órganos. La parte gastrointestinal, sexuales, vasos sanguíneos, algo como el riñón, etc. ¿Sí? Pero vamos a ir de todas maneras repasando. ¿Alguna pregunta? Okay. Bueno, entonces, ¿cuáles son esas acciones que puntualmente, cuando hablamos del sistema vegetativo o involuntario, ya mencionamos al principio cuáles son las acciones que están relacionadas con estas funciones vegetativas? Pero si yo en este momento estimulo la actividad simpática, ¿qué es lo que se va a expresar o cómo se va a expresar a nivel de los órganos o a nivel clínico? ¿Cómo lo voy a evidenciar yo? Por ejemplo, las pupilas. ¿Qué pasa con las pupilas si están sometidas, el diámetro pupilar, mejor dicho? ¿Qué pasa si hay un aumento de la actividad simpática? La pupila se dilata. Dilatación, que se llama desde el punto de vista semiológico, ¿cómo se llama? Midriasis. Midriasis. Midriasis, ¿ok? ¿Qué pasa con la actividad cardíaca? Se incrementa. ¿Okay? Aumenta, ¿qué cosa aumenta? ¿La frecuencia, la contracción? ¿Qué aumenta? La frecuencia cardíaca. Se incrementa la frecuencia cardíaca. Aumenta La todo. frecuencia cardíaca aumenta por el aumento de las contracciones. Aumenta la frecuencia cardíaca y aumenta también la fuerza de contracción. ¿Ok? Eso lo llamamos efecto. ¿Cómo se llama eso? Cuando aumenta la fuerza de contracción y la frecuencia. Cuando aumenta la frecuencia, ¿cómo se llama? Efecto. Taquicardia. Taquicardia es lo que vemos clínicamente, ¿no? Bueno, no necesariamente es taquicardia, aumenta la frecuencia cardíaca, pero no necesariamente llega a taquicardia. Y voy a hacer ahorita la explicación. Pero cuando yo aumento la frecuencia con la que el corazón se contrae, ¿cómo se llama ese efecto? Efecto cronotrópico. Cuando aumento la fuerza contráctil, le llamamos efecto ionotrópico. Entonces, si yo estimulo, si yo ahorita me asusto, o algunos de ustedes se asustan por cualquier cosa que suceda en su entorno, o cualquier cosa que les suceda a ustedes, aumenta la fuerza contráctil
miocárdica y aumenta la frecuencia cardíaca. Eso se dice que es un efecto cronotrópico e inotrópico positivo. Y también aumenta la velocidad de conducción del impulso cardíaco. Es por eso que nosotros vamos a tener un aumento de la frecuencia cardíaca. Ahora, porque yo digo que no necesariamente es taquicardia. ¿Qué es taquicardia? Aumento en la frecuencia cardíaca. Ajá, pero le falta algo a ese concepto para yo decir que una aumento de persona la tiene una frecuencia cardíaca taquicardia. por Ajá. encima Mayor a de 100 los latidos 100 por latidos por minuto. minuto. Ok, entonces taquicardia es una frecuencia cardíaca mayor o igual a 100 latidos por minuto. Si yo estoy Más a ahorita, 100 latidos por minuto. 100. Si yo estoy ahorita sentada en reposo, yo tengo 70 latidos por minuto, pero hay un impulso, un aumento de la actividad simpática y la frecuencia cardíaca me llega a 85, aumentó de 70 a 85. Aumentó la frecuencia cardíaca, pero yo no estoy taquicárdica. Ahora, si la frecuencia cardíaca llega a 100 y pasa de 100, yo sí puedo decir que hay una taquicardia. Entonces, hay que diferenciar esos dos términos porque a veces los intercambian como sinónimos y no es sinónimo. Es igual que yo decir que algo me produce disminución de frecuencia cardíaca o bradicardia. Bradicardia, ¿cuál es el número para hablar de bradicardia? 60. 60. Entonces, si las frecuencias cardíacas varían entre 60 y 100, yo puedo decir aumentó o disminuyó, pero todavía está entre el rango de lo normal, de lo fisiológico. Para yo hablar de bradicardia o de taquicardia, tiene que ser por entre 60. abajo o por encima de los distintos valores que hacemos referencia. Entonces, si aumenta mi actividad simpática, hay midriasis, aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la fuerza contráctil miocárdica, aumenta la velocidad de conducción. ¿Qué más sucede? ¿Qué nos pasa cuando estamos nerviosos? Todo el mundo ha estado bajo algún estrés agudo o en alguna situación en la que la actividad simpática esté aumentada. ¿Cómo nos sentimos? ¿Cómo nos vemos? Ocurre también sudoración. Ajá, sudor, pero no es un sudor La generalizado. ¿Qué es lo que sudoración, hay más sube? estimulación de las Palidez. glándulas sudoríparas. Ajá, ¿cuáles son las que más se estimulan cuando estamos nerviosos? La sudoración, la frecuencia cardíaca, el Ok, pulso. pero en la sudoración, Sudoración. cuando estamos nerviosos, ¿cuáles son las glándulas que más funcionan o más se activan? No, Cuando estamos asustados. de las glándulas sudoríparas. Piloerección. Las glándulas sudoríparas, pero ¿de qué parte anatómica? Lengua. De las No. manos. Manos, axilas, ¿ok? Manos, axilas, plantas, pero quizás los notamos menos porque tenemos calzado. Pero cuando nosotros estamos nerviosos, lo que nos suda más que todo Glándulas son las manos sudoríparas. y las partes axilares y las plantas. Entonces es la sudoración nerviosa, que la vamos a diferenciar de la otra sudoración, como por ejemplo que yo haga una actividad, un ejercicio, es muy distinto. También va a sudar las axilas, también van a sudar las manos, pero hay una sudoración generalizada y ya vamos a hacer, en la medida que vayamos revisando, vamos a ver cuál de los dos sistemas es mediado por uno. Entonces, en el caso de la estimulación simpática, lo que más va a sudar es la axila, las manos. ¿Qué pasa con la parte respiratoria? Los bronquios se dilatan porque yo necesito aumentar el volumen respiratorio. ¿Qué pasa con la piel, con el color de la piel? Cuando estamos asustados, ¿qué nos pasa con la piel? Se enrojece, pues hay como un rubor y eso se debe a la vasodilatación. ¿Qué? ¿No sería palidez? Es palidez, más bien lo Ocurre que sucede. Cuando palidez, nosotros sí. cuando tenemos un susto inmenso, hay palidez. ¿Por qué nos ponemos pálidos cuando nos asustamos? ¿Por qué se explica Hay eso? palidez, creo. Ajá. ¿Por qué la palidez? Pálido. Bueno, ahí sí sería por la contracción de los vasos Que hay sanguíneos. una redistribución del flujo sanguíneo.
¿ok? Los vasos de la piel se contraen porque la adrenalina hace que se produzca vasoconstricción y esa sangre se va a redistribuir, como dice Jesús, hacia los órganos que en ese momento necesitan del flujo sanguíneo aumentado, como es el músculo. Se van de inclusive, lo periférico hacia lo central. Exacto, hacia la parte muscular más que todo. Y los vasos sanguíneos de los lechos espláncnicos también se contraen. Entonces disminuye la circulación hacia lo que es la parte gastrointestinal, las vísceras Es decir, de lo gastrointestinales y periférico de la hacia lo piel, central. se va hacia los vasos musculoesqueléticos y hacia otros órganos, como por ejemplo hacia el cerebro, ¿ok? Es por eso que no es recomendable que usted almorzó un plato de comida pues copiosa y a la media hora usted vaya a hacer ejercicio. Puedes provocarte el vómito, puede enlentecer el vaciado gástrico y tener una alteración del proceso digestivo. ¿Por qué? Porque si tú te vas a hacer ejercicio, vas a liberar adrenalina, la adrenalina va a hacer que la circulación hacia la piel y hacia la parte gastrointestinal se redistribuya hacia los músculos porque tú los estás ejercitando. Y cuando nosotros comemos, nosotros necesitamos que exista el suficiente flujo gastrointestinal para que suceda todo el proceso del peristaltismo, del vaciamiento adecuado del estómago, los jugos gástricos, etc. Entonces, todas esas cosas suceden de esa manera. Entonces, cuando nosotros activamos el sistema nervioso simpático, se activan una serie de mecanismos que se llaman reacciones de lucha o de huida. No es que queremos huir o que queremos luchar, sino que se activan una serie de funciones generales que normalmente necesitamos tenerlas si nosotros necesitáramos huir o si nosotros necesitamos luchar. Esas acciones de lucha o huida es la reacción típica de un aumento de actividad simpática, ¿ok? Si nosotros viviéramos como tienen la proyección en la lámina, pues una vida relajada, sin estrés, en una playa, sin ningún tipo de sobresaltos, sin ningún tipo de estímulo que requiera de una atención brusca de nosotros pudiéramos vivir sin el sistema nervioso simpático, porque si estuviéramos en un medio controlado, pues se considera que no es esencial para la vida. Pero resulta que nosotros vivimos así en un medio donde no hay estrés. ¿Ustedes ven en un medio donde no hay estrés? No creo, porque estudiante de medicina sin estrés no es estudiante de medicina. Sobre todo Y en Venezuela, más ¿verdad? todavía. Y en Venezuela, más todavía. Vivimos en un constante estrés. Vivimos en una hiperestimulación simpática y las cosas, en la medida que nosotros funcionamos normalmente, hay un equilibrio, es como una balanza entre simpático y parasimpático. Hay momentos del día que necesitamos activar el simpático y hay momentos del día en que quizás el parasimpático está un poquito más aumentado y es lo normal. Lo que no es normal es cuando nosotros tenemos el simpático todo el tiempo exaltado. Eso va a traer a la larga enfermedades psicosomáticas o enfermedades inclusive mentales, porque tenemos un aumento de la actividad simpática. Aparte que el sistema nervioso simpático, todo lo que hace periférico que ya dijimos, que se aumenta frecuencia cardíaca, aumenta contracción miocárdica, dilata la pupila, también produce estimulación del sistema nervioso central y nos mantiene más alertas, nos mantiene en la expectativa, porque si se presenta una situación de riesgo o hay una situación de riesgo, yo estoy alerta. ¿Ok? Es lo que pasa cuando se usan psicoestimulantes, que son drogas que activan a los receptores simpáticos en el sistema nervioso central, tipo cocaína, tipo anfetaminas y todas esas sustancias que son estimulantes del sistema nervioso, que estimulan el sistema simpático, nos mantienen en alerta. No necesariamente yo estoy atento, porque cuando yo estoy atento yo necesito fijar mi concentración y fijar mi sentido en un estímulo. O sea, si a mí me dice, presta atención, que te voy a explicar algo, yo tengo la capacidad de fijar la vista, fijar mi oído y todos los sentidos que yo pueda en lo que tú me vas a explicar y yo te voy a prestar atención. Pero si yo estoy en una actividad
simpática exagerada, yo no te voy a prestar atención porque yo te voy a ver a ti, voy a ver para allá y quiero ver si hay una situación de peligro, yo quiero buscar la salida y yo voy a estar así. Es lo que pasa cuando aumentamos la actividad simpática. Entonces, todo ese aumento de la actividad simpática de manera repetitiva va a causar enfermedades y es lo que causa distintas patologías gastrointestinales, hipertensión arterial, enfermedades mentales, disparan muchas enfermedades autoinmunitarias, disparan muchas crisis de asma, de procesos articulares, toda una cantidad de patologías que normalmente no deberían estar si nosotros tuviéramos un equilibrio. Entonces, el sistema nervioso simpático es importante para la vida, sí, porque es el que nos permite reaccionar ante situaciones particulares. Y bueno, nosotros estamos, yo, Guerrero, bueno, y ustedes también, en la que hay mucho estrés, un estrés que a veces no es normal, a veces sobrepasa, a veces hay gente relaxa que no tiene capacidad o no ha dado para soportar las presiones. Yo también, yo sé todas las presiones que tenemos cuando tenemos un examen oral, o todas las presiones que tenemos porque la gente cree que estás estudiando medicina y que ya eres médico y te preguntan cosas. La presión de tú tratar a alguien y saber la responsabilidad de lo que estás haciendo. Cuando tú caes en cuenta de la responsabilidad que tienes y el nivel de estrés del estudiante de medicina y del médico es mucho más alto que el promedio de la población. Entonces, eso genera enfermedades cardíacas, si no lo sabemos manejar. O sea, por eso es que tenemos que tener un equilibrio entre los descansos y las presiones. Entonces, en nuestro país particularmente, uno tiene más presiones por factores asociados. Entonces, el sistema nervioso simpático se puede activar ante situaciones reales o ficticias, porque a lo mejor es real que si yo estoy en la calle y voy manejando a la 1 de la mañana y se me accidenta el carro, yo tengo una situación real de peligro porque puede llegar algún delincuente. Pero a lo mejor yo le tengo fobia a una cucaracha. La cucaracha no me va a matar, no me va a dar una herida. Pero si yo le tengo fobia, hay algo allí ficticio, o sea, hay un miedo extremo a algo. Y a mí me puede dar un ataque, pensar que me voy a morir si alguien me tira una cucaracha encima. Me aumenta la frecuencia cardíaca, me voy a poner pálida, me van a sudar las manos, me va a dar un ataque de ansiedad porque yo le tengo miedo. Hay gente que tiene fobia a animales que no puede ni ver la foto del animal. Yo tengo una colega que tiene fobia a las culebras y no puede ni siquiera ver un dibujo de culebra porque le da un ataque, le aumenta la frecuencia cardíaca y hace un ataque de pánico. Y es bueno, ya va, es un dibujo que está allí en la pared, no es un peligro inminente real, es algo ficticio de tu mente, pero igualito. Desencadena una respuesta en tu organismo que tú crees que es verdad. Y si tú le dices que no tiene nada, entonces se sienten mal, porque sí tiene algo, tiene un ataque de ansiedad, es un trastorno mental. Entonces, el sistema nervioso simpático se puede activar ante estímulos internos o externos reales o ante estímulos ficticios y va a desencadenar una respuesta de lucha o de huida, que si nosotros estuviéramos en una situación tranquila, nosotros no necesitáramos de él, pero sí lo necesitamos, porque esas reacciones nos permiten sobrevivir. Muchos dicen, bueno, las reacciones de huida te permiten sobrevivir. ¿Ustedes creen que una reacción de huir te permiten sobrevivir a algo, a algún evento? Sí. O sea, Como por ejemplo. Si viene un león ahorita, yo tengo que salir corriendo, ¿no? Ajá. ¿Y qué pasa con la gente que se queda paralizada? Ah, bueno, también. Porque yo a veces, a mí me pasa también. Hay gente que tiene una reacción tardía de su sistema nervioso simpático. La persona se queda allí, pero está paralizada la parte musculoesquelética,
pero te apuesto que el corazón está a millón, que la frecuencia cardíaca está aceleradísimo, la presión arterial sube, la pupila se vuelve midriático, se pone la palidez, pero lo que te paraliza es la parte musculoesquelética realmente. Lo que te paraliza es la parte motora, pero la actividad simpática está desarrollada. Otros corren y huyen, pero otros paralizan. Y hay mucha gente que se paraliza o que no sabe qué va a hacer en alguna situación en particular. Hay mucha gente que dice, no, si me pasa esto, yo hago tal cosa, pero hay mucha gente que no sabe qué va a hacer y reacciona de una manera que no es esperable. Entonces, todas esas cosas son acciones del sistema nervioso autónomo que nosotros podemos modularlas, algunas de ellas, por supuesto, dependiendo de la situación. Entonces, en situaciones de estrés, que aumenta la actividad simpática, vamos a tener aumento de la frecuencia cardíaca, de la presión arterial, hay un aumento del flujo sanguíneo, o sea, en la parte musculoesquelética, se dilatan los bronquios, hay midriasis, y una cosa importante que no hemos revisado o mencionado es la disponibilidad de glucosa. Aumenta la disponibilidad de glucosa, aumenta la movilización del glucógeno del hígado, sale en forma de glucosa hacia el cerebro, hacia los órganos que la necesitan, para facilitar una moneda energética para las distintas actividades que necesitamos realizar. La noradrenalina, de todas maneras, bueno, nosotros, hay muchas cosas que voy a decir rapidito, pero que nosotros vamos a detenernos más adelante o en otras clases, por eso no se mortifiquen. La noradrenalina, entonces, es el neurotransmisor de la fibra simpática, es el responsable de muchas acciones periféricas simpáticas, se va a originar partiendo de la tirosina hasta noradrenalina, y nosotros los humanos en la médula suprarrenal enzima que transforma la adrenalina, que es lo que se libera de la médula. Muchos otros animales no tienen de sustancias, por tanto solamente liberan noradrenalina. La noradrenalina, bueno, va a estar en las vesículas, ya después más adelante nosotros vamos a ver qué sustancias pueden interferir con la exocitosis o pueden acelerar las mismas, eso lo vamos a estar viendo progresivamente en el transcurso de las clases. La noradrenalina se libera igual como lo comenté anteriormente, hay un proceso de despolarización con entrada de calcio, lo cual hace que se fusionen las vesículas que contienen el neurotransmisor en grandes cantidades. Hay algunas sustancias como la cocaína que bloquea la recaptura, eso lo vamos a ver cuando veamos los mecanismos de emociones y por qué la cocaína produce, entre otros aspectos, así como algunos antidepresivos, mecanismos de acción. Esto voy a pasar a ver. Lo vamos a ver más adelante. El sistema nervioso parasimpático, al contrario del simpático, va a tener acciones que son más bien funciones más que todos de relajación, algunas acciones basales en cuanto a la parte metabólica, de efectos contrarios al simpático. Y el neurotransmisor es distinto, aquí estamos hablando de acetilcolina, por eso es que se llama sistema colinérgico, porque se libera acetilcolina de las terminales nerviosas, y va a ser el mediador parasimpático de la unión de autónomos y de las fibras efectuosas. La acetilcolina, estamos hablando tanto simpáticas como para fibras posganglionares parasimpáticas, una sección que lo revisaremos en su momento. El sistema nervioso parasimpático, desde el punto de vista de su origen, tiene un origen craneal y un origen sacro. El origen craneal van a ser unos ganglios que están ubicados más bien hacia el tallo encefálico y que van a dar, a partir de allí, neuronas que dan inervación hacia los músculos esfínter pupilar, glándulas lagrimales, glándulas nasales, incluyendo las parótidas
submaxilares y otras glándulas salientes. Tenemos la parte largo y que va a exhibir todo su distribución que es músculo liso bronquial, incluyendo hasta el ángulo de parte sacra, que es la que va a dar inervación ya a la parte más distal del colon, a las vísceras que están ubicadas, o a los órganos, mejor dicho, que están ubicados a nivel pelviano, llámese vejiga, llámese órganos sexuales masculinos y femeninos, etc. El sistema nervioso parasimpático va a estar más orientado hacia actividades de conservación de energía en periodos de mínima actividad, y la ausencia del sistema nervioso parasimpático se considera que es incompatible con la vida, porque es el sistema que nos permite preservar la función cardíaca en reposo, es el sistema que nos permite todas las acciones de contracción del músculo y secreciones glandulares para los procesos digestivos. Entonces, si no tuviéramos sistema nervioso, sería incompatible con la vida. Cuando nosotros almorzamos, cenamos, etcétera, nosotros deberíamos tener descanso para permitir que el sistema actúe de manera tranquila y las acciones se realicen adecuadamente. Y en Profe, horas nocturnas, ¿cuánto tiempo después de comer? bueno, por lo menos deberíamos hacerlo 1 hora. Yo entiendo que a veces el ritmo de nuestro trabajo a veces no nos permite hacerlo, nuestro ritmo de vida, o a veces medio comemos haciendo otra cosa porque el tiempo no nos da. Pero lo más recomendable es que usted almorzó a las 12, bueno, usted reposa hasta la 1, o sea, queda sentado, no es que te cuestes tampoco, pero te puedes quedar sentado 1 hora. Obviamente el proceso digestivo no dura 1 hora, el proceso digestivo dura mucho más, pero por lo menos esa hora para ayudar a que el vaciamiento gástrico suceda sin muchos inconvenientes, sin muchas dificultades. Esa hora, si me dices, mira, ¿cuál es la ideal? Bueno, debería ser un poquito más, pero por lo menos 1 hora debería ser. Y en la noche, lo normal es que aumente la actividad parasimpática y por lo menos a nivel cardíaco tiende a bajar la frecuencia cardíaca, tiende a bajar la frecuencia contráctil, tiende a disminuir un poco el efecto simpático y la presión arterial tiende a bajar. No porque el parasimpático tenga una acción directa sobre la presión arterial, lo vamos a ver después que no, pero sí prevalece la actividad parasimpática y de alguna manera desciende un poco la presión arterial. Eso es lo normal que se sucede. Si nosotros tenemos sueños interrumpidos, bueno, imagínense ustedes nosotros que trabajamos haciendo guardia, y no tenemos un patrón de sueño adecuado, entonces no permitimos ese ciclo normal de parasimpático, simpático, las oscilaciones que deberían ser normales no suceden, sobre todo cuando hacemos guardias de manera repetida, que estamos en nuestro ritmo de trabajo, que hacemos guardias repetidas, o cuando tenemos problemas. Hay mucha gente que estudia de noche, y yo cuando fui estudiante, yo nunca tuve la capacidad de estudiar así, de trasnocharme mucho, ¿no? Yo era muy de dormirme temprano, no más de 10:30 de la noche, 11, y sí me levantaba muy temprano a estudiar, pero yo tenía compañeros que era al revés, o sea, a las 10 empezaban a estudiar hasta las 2, 3 de la mañana, yo no podía hacerlo, nunca pude hacerlo, salvo alguna que contaditas veces, un parcial muy complicado que no había estudiado, pero no es bueno estudiar de noche, porque tú interrumpes tu ritmo basal, simpático, parasimpático, y aparte otros sistemas donde interviene el cortisol y otros elementos importantes. Es el tiempo en el que el sistema nervioso necesita descansar. A pesar de que tú no te desconectas,
pero es el tiempo en el que el sistema nervioso necesita descansar, reponer ciertas funciones, y el estudio nocturno entorpece mucho lo que es el ritmo normal, lo que llama el ritmo circadiano, y el ritmo normal simpático parasimpático. Entonces, en la noche, en vez de estar con aumento de la actividad parasimpática, si estoy estudiando asustadito porque no estudié farmacología a tiempo, y entonces el examen es al día siguiente y estoy allí con hiperactividad estudiando, eso a la larga va a traer repercusiones en el organismo. Entonces, bueno, es una recomendación particular, bueno, cada quien tiene su ritmo de estudio, pero entorpecemos grandemente cuando estamos estudiando. Alguna que otra vez, bueno, probablemente tengamos que hacerlo, pero nosotros que tenemos esta profesión, hay algunas que se van a dedicar a algunas especialidades que se trasnochan más que otros, quizás cirugía, médicos clínicos, los que trabajamos en hospitales que hacemos guardias y tenemos que quedarnos de noche, eso pues entorpece. Por eso es que los médicos tienen prevalencia de ciertas enfermedades más que la población común, enfermedades cardíacas, arritmias, trastornos del ritmo, trastornos del sueño, en comparación con la población que no estudia medicina y que no se trasnocha. Igual vale para otras profesiones, los que trabajan de noche, los que trabajan en vigilancia y seguridad, que tienen allí una inversión del patrón de sueño, duermen de día porque trabajan en horario nocturno. Todo eso produce alteraciones de todo lo que es el sistema nervioso autónomo y de lo que es el ritmo circadiano. Eso, bueno, deberíamos evitarlo para evitar complicaciones. Entonces, el sistema nervioso parasimpático tiene acciones contrarias a lo que es el simpático. Disminuye frecuencia cardíaca, disminuye la fuerza contráctil, tiende a activarse cuando estamos posterior a la ingesta de alimentos, es el responsable de los movimientos peristálticos y de las secreciones para el proceso digestivo, la absorción de nutrientes, produce más bien contracción pupilar o miosis, y es el que facilita el vaciamiento de la vejiga y del recto. Y bueno, se produce a través de la acetilcolina. Ya nosotros más adelante vamos a hablar de la acetilcolina, de cuáles son las acciones que se bloquean, de cuál es la síntesis. Por eso que estoy pasando estas rapiditos, porque eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, el sistema nervioso autónomo simpático, que es el que está esquematizado en el lado derecho de esta diapositiva, y el sistema nervioso parasimpático, esquematizado del lado izquierdo, son los sistemas encargados de modular acciones involuntarias o vegetativas de órganos que van desde la parte craneal, ojos, lágrimas, etcétera, hasta la parte más distal a nivel de órganos pélvicos, etcétera, y que pueden ser moduladas bien sea con acciones agonistas o con acciones antagonistas por distintos fármacos, que es lo que nosotros vamos a revisar. La mayoría de las acciones del sistema nervioso autónomo son antagónicas, es decir, si uno hace una cosa, el otro hace lo contrario. Por ejemplo, a nivel del diámetro pupilar, el sistema nervioso simpático produce aumento del diámetro pupilar, es decir, midriasis, en tanto que el parasimpático hace lo contrario, disminuye el diámetro pupilar o miosis. Eso lo hace a través de la contracción de distintos músculos. Y cuando están en equilibrio, cuando estamos en un sitio donde hay una iluminación más o menos intermedia, por decirlo de alguna manera, bueno, vamos a tener un diámetro pupilar que es fisiológico, que es entre cuántos milímetros debe medir el diámetro pupilar de manera fisiológica. Entre 2 y 4. Entre 2 y 4 milímetros, ¿ok? Eso es lo normal. Entonces, cuando nosotros cambiamos de una habitación o de una zona de iluminación hacia una zona oscura, entonces ahí hay un cambio de los diámetros pupilar, tiende a aumentar el diámetro pupilar y por eso en la noche tiende a aumentar el diámetro pupilar. En tanto que si yo cambio a un sitio más bien muy luminoso, lo que hay es contracción del diámetro pupilar para proteger la retina, ¿ok? Esos cambios los realiza el sistema nervioso autónomo. En el curso del día, dependiendo de los estímulos visuales y luminosos a los cuales nosotros sometamos a nuestros ojos, nosotros vamos a tener ciertas variaciones que son fisiológicas.
entre el extremo más dilatado y el otro extremo más contraído. Y es lo normal que suceda. Cuando hay enfermedades o cuando hay compromiso de la parte autonómica, simpática o parasimpática, entonces vamos a ver las alteraciones en los diámetros pupilares en miosis o en midriasis que pueden también orientarnos hacia el uso de algún fármaco en particular. Hay algunas otras acciones del sistema nervioso autónomo que son complementarias, no son antagónicas como en el caso de las pupilas o como en el caso del corazón, sino que más bien son complementarias. Y el ejemplo típico es en la función sexual de los hombres, en los cuales necesitan de la integridad de los dos sistemas para que ellos funcionen adecuadamente. ¿Por qué? Porque a través del parasimpático ocurre la erección y a través del sistema nervioso simpático ocurre la eyaculación. Entonces necesitan de ambos sistemas para que exista la función sexual en el caso de los hombres. Quizás lo más frecuente que veamos de autónomo es efectos contrapuestos, pero hay algunas situaciones como estas donde el efecto más bien es complementario. Hay otras acciones del sistema nervioso autónomo, ya para culminar con esto, es que hay prevalencia de un sistema con respecto a otro en alguna función. Por ejemplo, la contracción de los vasos sanguíneo es básicamente un aumento de la actividad simpática. O sea, básicamente el sistema simpático es el que va a regular la resistencia vascular periférica y la presión arterial, básicamente. O sea, algunas cositas que vamos a revisar en condiciones más que todo patológicas que quizás el parasimpático pueda tener una acción, pero en condiciones normales, el sistema nervioso simpático es el responsable de la resistencia vascular periférica. Se va a contraer más o se va a relajar las situaciones y es lo que va a permitir esas variaciones fisiológicas de presión arterial. Otros ejemplos en los cuales uno de los dos sistemas es el que predomina es en la actividad peristáltica, que es precisamente el parasimpático el responsable. Ahí el sistema nervioso simpático tiene muy poca influencia. Entonces, recapitulando, la actividad autonómica es una actividad que va a mediar actividades viscerales involuntarias, va a modular una acción, bien sea del tipo inhibitorio o del tipo excitatorio, que va a estar formado por el sistema simpático, mediado por la neurotransmisor noradrenalina y por una hormona periférica que es la adrenalina, y en el caso del parasimpático tenemos como neurotransmisor la acetilcolina. Ambos sistemas trabajan a nivel de las distintas vísceras, bien sea en forma contrapuesta, es decir, uno hace una cosa y el otro hace lo contrario, en forma conjunta, como lo que sucede a nivel de la actividad sexual masculina, o lo hace con predominio de un sistema, como sucede con la actividad vasoconstrictora o como sucede con la actividad peristáltica gastrointestinal. Y estos sistemas no son independientes uno de otro, ellos están interconectados, uno regula el otro, se regulan a sí mismos, o sea, hay una regulación, una autorregulación y una regulación heteróloga que permite que tengamos un equilibrio y que en condiciones normales, a pesar de que yo me levante rápido y salga corriendo y coma y vaya manejando y esté comiendo o esté haciendo alguna actividad, los sistemas se equilibran de tal manera que nosotros estamos sanos, nosotros podemos funcionar perfectamente, nosotros dormimos, nos levantamos y hacemos muchas acciones gracias a que estos sistemas están funcionando adecuadamente. Cuando estos sistemas fallan, cuando predomina uno de los dos sistemas, cuando no debería serlo, cuando tenemos un paciente con una enfermedad neurológica o diabético y entonces tiene disautonomía, cuando ingerimos fármacos que estimulan un sistema o bloquean otro. Entonces, todas estas situaciones podemos modularlas, modificarlas con fármacos. Entonces, para yo saber primero cómo voy a modificar una función, primero debo saber qué es lo normal. Entonces, por eso revisamos primero lo normal, lo que pasa cuando hay aumento de la actividad simpática, qué pasa cuando aumenta la actividad parasimpática y cómo puedo yo usar un fármaco para modular una actividad y usarla para el beneficio del paciente. Hay también ciertas sustancias tóxicas, que esto no es toxicología, esto no es toxinología, que es el nombre realmente que debería darse, pero nosotros vemos algunas cosas, algunos tóxicos, algunas sustancias que
ejercen una actividad sobre el sistema nervioso autónomo y que pueden provocar enfermedad en las personas que los consumen, y por eso los revisamos. Entonces, bueno, esto con respecto a las generalidades del sistema nervioso autónomo, es importantísimo que repasen un poquito lo que es la parte neuroanatómica, simpático, parasimpático. Eso es importante para que aprendan cosas de manera analítica y no memorística. Y la otra clase importante desde el inicio de esta unidad es sobre los receptores. O sea, ustedes tienen que saber las características de los receptores autónomos, dónde están ubicados, cómo funcionan, cómo se activan, etcétera, de manera perfecta para poder entender bien la farmacología de las drogas agonistas y de las drogas antagonistas. Entonces, hasta aquí la clase de hoy. Si mañana yo no puedo dar la clase online, yo se las voy a enviar grabadas para que ustedes la vean, la revisen. Y cuando tengamos la siguiente actividad, bien sea el jueves o el martes que viene, yo les estoy avisando, discutimos algunas cosas, ya ustedes habiendo revisado el material van a tener pues más claro algunas cosas y bueno, nos ponemos allí al día con respecto a eso. ¿Alguna duda con lo que revisamos hoy de sistema nervioso autónomo? ¿Alguna pregunta o algún comentario de algo que no haya quedado claro? ¿Ninguna duda? Profe, yo tenía una duda que me surgió y es sobre el sistema simpático, que este es el sistema que predomina en las personas que sufren de ansiedad. Sí, aumenta la actividad simpática, aumenta la actividad simpática que hace que experimentes todos esos síntomas, que suban las manos, mecerse, o sea, una cantidad de acciones que son mediadas básicamente por el sistema nervioso simpático, o sea, aumento de la actividad simpática. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces si no hay preguntas,